Adolfo Pérez Esquivel es evidentemente una de las voces más poderosas cuando se habla de derechos humanos en el mundo. De hecho, ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1980 como un punto, digamos, de reconocimiento, si es que cabe el término, a los momentos dramáticos que vivía la Argentina en ese momento. Pero sobre todo, Adolfo Pérez Esquivel es un hombre que ha recorrido la vida desde la espiritualidad, pasando por el arte, a ser una de las figuras de referencia en este tema. Para nosotros en Prensa Alternativa es un orgullo, un honor poder contar con un personaje de la talla del maestro Adolfo Pérez Esquivel. Maestro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ya, Prensa igualmente. Alternativa. Está bien. Desde la década de los 70 a 80, el desarrollo de la defensa de los derechos humanos ha tenido una evolución. Mirando en perspectiva, ¿cómo ve este proceso, maestro? Bueno, hay varios niveles en esto, ¿no? De familias afectadas, víctimas de la represión por las dictaduras en América Latina. Otra, dirigentes sociales, religiosos, que asumieron una posición frente a la grave violación de derechos humanos de las personas y de los pueblos. Nosotros cuando hablamos de derechos humanos no nos olvidamos de los pueblos, porque muchas veces se habla de tortura, desaparición, cárceles, muertes, en forma individual, pero la misma Naciones Unidas habla de derechos sociales, económicos, políticos. Y en el año 93 en Viena, en la Segunda Conferencia Mundial de Naciones Unidas, logramos que la Asamblea General eh, integre a la política de derechos humanos el derecho de los pueblos en cuatro ejes fundamentales: soberanía, autodeterminación, eh, medio ambiente y desarrollo. Esos cuatro grandes ejes son hoy parte de lo que Naciones Unidas a escala mundial se consideran derechos humanos. En este escenario, la historia inmediata ha evolucionado al punto en el que si en los 60, 70 teníamos los golpes de Estado, ahora tenemos el lawfare. Y usted, por Sí. ejemplo, ahora dice, ¿no? Se habla de soberanía, de determinación de los tiempos, de los pueblos, perdón, pero antes con bota de soldado y ahora con un código penal, parece que la historia no ha cambiado mucho. No, desgraciadamente es otra forma de neutralizar o perseguir a gobiernos que están más cerca del pueblo que de los grandes intereses económicos. Es esto que, por ejemplo, el lawfare en América Latina se comenzó aplicando a Manuel Zelaya en Honduras, después a Fernando Lugo en Paraguay. De ahí siguió Brasil contra Dilma Rousseff, que fue para sacar del medio a Lula. Y después envió Bolivia contra el gobierno de Evo Morales. Y esto, desgraciadamente, apoyado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Entonces, este panorama pone en evidencia la fragilidad de las democracias. Nosotros siempre relacionamos derechos humanos y democracia como valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan. Ahora, ¿qué democracia tenemos hoy? Es, son democracias delegativas, que el pueblo cuando vota delega todo el poder en aquellos que nos mandan.
Y después los gobernantes muchas veces hacen lo que quieren y no lo que deben. Es decir, por eso venimos planteando hace mucho tiempo la necesidad de generar la democracia participativa. Es decir, que los pueblos tengan fuerza constitucional y herramientas jurídicas para evitar los abusos de poder y preservar lo que es la democracia de cada pueblo y creo que en esto tenemos que trabajar para llegar a generar un nuevo contrato social. El mundo cambió la ciencia, la tecnología nos han llevado hasta la aceleración del tiempo. Entonces lo que necesitamos es revisar los contenidos de estas democracias que son débiles, son frágiles. El lawfare se utiliza ante los golpes de Estado militar, bien lo dijiste, y ahora las herramientas jurídicas donde tergiversan que condenan antes de juzgar. Entonces, esto es grave para la salud y vida de los pueblos. ¿No cabría, acá una pregunta sobre el tema del lawfare, ¿no cabría comenzar a generar una cultura política para castigar como alta traición a la patria aquel que participe en el lawfare? Sí, el lawfare es un mecanismo que lamentablemente está la complicidad de jueces, pero también de parlamentarios, ¿no? Entonces, y el pueblo está indefenso. ¿Cómo hacemos para revertir esto? Y hay otro eje que es fundamental, que son los medios masivos de comunicación. La prensa, así genérica, ¿no? Pero yo siempre a mis alumnos en la facultad les pregunto si todos conocen lo que son los monocultivos de soja, de Okay. maíz, de pinos, ¿no? De distintos productos y los agrotóxicos como el glifosato, que las semillas transgénicas sirven para una siembra y no sirven para otra porque son estériles. Y eso genera una cadena de dependencia. Pero así como están esos monocultivos, yo digo que hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos, y es el monocultivo de las mentes y los tóxicos de la propaganda. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de generar conciencia, de generar, eh, digamos, valores en la educación. Perdón, voy a Sí, sí, bajar no, no esto se preocupe. Nos acompaña el porque maestro Adolfo Pérez Esquivel en una plática de estas que a uno lo dejan pues, anonadado, es el verdadero término, un hombre que además ha defendido personalmente los derechos humanos. Adelante, maestro. no, lo que, por lo menos yo, aparte de mi actividad, fundamentalmente soy docente. Sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires y en otros ámbitos, pero eh, seguimos en la enseñanza para generar conciencia crítica y valores, para que después los alumnos, alumnas tengan elementos de análisis, valores, para poder discernir cada uno qué camino tomar, qué hacer frente a todo esto. Entonces, es fundamental la educación como práctica de la libertad, de la toma de conciencia crítica.
y los medios. Hay periodistas que son, realmente yo los admiro y los acompaño en todo lo que puedo, y hay otros que desgraciadamente no, porque han claudicado a los intereses económicos e ideológicos. Y en todo esto que tratamos de transmitir a nuestros pueblos, deben ser para que esos pueblos crezcan y se puedan desarrollar en libertad. Pero hay muchos que dicen, no, ¿para qué estas democracias que estamos llenos de pobres, de miseria, que cada vez nos va peor, ¿no? Entonces, creo que es una docencia permanente, ¿no? Es una docencia para generar esa conciencia y el otro eje es el diálogo, Ok. ¿no? Pero, fíjate, nosotros trabajamos mucho sobre la memoria. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y es a través del presente donde podemos generar y construir la vida de nuestros pueblos, que la tenemos que compartir, ¿no? La forma de la memoria, trabajamos muchísimo con jóvenes para que tengan memoria. Toda persona tiene una memoria personal, pero después tenemos la memoria compartida, que es la memoria de nuestro pueblo, con las luces y sombras, aquellos que son valores y las tragedias que vivimos, ¿no? Y es importante. Tenemos un programa con la Comisión Provincial de Jóvenes y Memoria. Y todos los años, desde mediados de noviembre a mediados de diciembre, este año pasaron 18.000 jóvenes con trabajo de memoria en las escuelas, en las universidades, y exponer lo que ellos piensan. Que es como Y bueno, saber recordar quién soy yo. Maestro Adolfo, yo quiero volver a, quisiera pedirle que profundice un poco en la idea que planteó a un principio, que me suena a herejía neoliberal cuando usted dice reescribamos el contrato social. O sea, eso va a generar un colapso en los centros de pensamiento de Occidente. Y peor aún, cuando dice deberíamos organizarnos. Nos han querido separados, desorganizados. Es sí, como que el gen egoísta, tú ocúpate de ti, no te ocupes del sí. otro. Sobre eso me gustaría que profundice, maestro. Bueno, el caso del individualismo. Hay culturas muy individualistas que tienen que ver con el sistema que vivimos. Yo me salvo yo, el resto no importa. Y no es así. Aquí nos salvamos todos, reventamos todos. No es la forma de ver, por eso hablo del diálogo, la construcción de la memoria. Es una construcción, la memoria. No es vacío de quedarnos en el pasado que pasó y hacer catarsis y llorar. No, eso nos tiene que ayudar a construir, nos tiene que ayudar a reconocer. Y la otra cosa es, tenemos siempre que buscar la unidad en la diversidad, no una unidad que es la única. La riqueza de la madre tierra es la diversidad, la riqueza del pensamiento filosófico, las oposiciones políticas, intelectuales, filosóficas, son importantísimas. Ser opositor no significa ser enemigo, Exacto, exacto. porque muchas veces se piensa que un opositor es un enemigo. Ya ahí No, perdimos todos ya. claro, un opositor es alguien que piensa distinto y que me puede ayudar a ver las cosas.
mejor. Con quien puedo dialogar. Y aquí vengo con una pregunta. Ese, Hablemos, ese. o sea, el diálogo como herramienta, pero dialogar con el que fue el violentador también. No, ahí ya no. Ahí cuando es violentador, bueno, nosotros aquí la hemos pasado, yo soy un sobreviviente de eso, ¿no? Eh, aquel no tiene que dar cuenta ante la justicia. La justicia tiene que determinar también el grado de responsabilidad que tiene, porque esto no puede quedar en la impunidad. Sobre la impunidad no es posible construir una democracia, no es posible llegar a una convivencia. Es decir, la paz no se regala, se construye. La paz es el fruto de la justicia. No significa la paz vacía eh, de no hacer De nada. los No, la paz sepulcros. No es la paz de los es una sepulcros. dinámica, es una dinámica permanente de relaciones humanas, de entendimiento, de diálogo, comprender y comprendernos. Para mí siempre fue muy importante la espiritualidad, no el sentido de vida. eh, y muchas veces tengo que dialogar, compartir con personas que no tienen o no tienen creencias religiosas. Para eso hay que ser muy valiente, ¿no? Para hablar sin faltarle el respeto al que no piensa como yo. Así, entiendo, la paz nunca es pasividad, es una dinámica de relaciones. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que tener el respeto de unos con los otros. Es cómo podemos y aprender a convivir en la diversidad, que es la riqueza de los pueblos. ¿Qué sería esto lo que usted ha dicho, el nuevo contrato social? Esto a mí me ha sonado a campanitas de oro cuando dijo tiempo Sí, de un nuevo contrato social. Dicho, en palabras de usted, es como que es de mucho peso. El tema es, ¿y cómo la generación mía y la que viene hace ese trabajo? ¿Cómo comenzamos? De hecho, ustedes ya lo comenzaron, pero ¿cómo continuamos con esto? ¿Qué hacemos para lograr ese nuevo contrato social? un poco lo que dije anteriormente, tenemos que mirarnos adentro. Hay un proverbio, un antiguo proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Pero va a ser como... ¿Cierto? Sí. Es decir, tenemos que saber quiénes somos. Pero requiere una cuota de humildad. No sé si nuestra clase política tenga esa fuerza, maestro, para volver. Tenemos que volver a nuestra esencia. Claro, tenemos el hacer político. Yo nunca me metí en un partido político. Primero porque en nuestro trabajo, en nuestras luchas, teníamos que conservar la independencia, la libertad, sin nada que nos ate, ¿no? Entonces, muchas veces se piensan que está la obediencia partidaria. La obediencia partidaria no siempre es buena. Ahora, la política sí es buena y todos somos seres políticos. Vos, por ejemplo, como presentador, como eh, estás en una posición que también ejerces una política. No No, electoral, pero política al fin. sí, Que no está mal, no ¿no? es partidaria, no es partidaria, pero es política. La acción social, transmitir la palabra. Aquí dijo una palabrita que a mí me preocupa mucho, es la palabra. La ¿Cómo? palabra no es porque sí. La palabra es energía. Con una palabra puedes amar,
y con una palabra puede destruir y puede ser tan fatal como un arma, Sí, claro. O peor. o peor, una palabra. Entonces, lo importante es darle sentido a las palabras, que no sean palabras vacías de aquellos que hablan una hora y no saben lo que dicen. Entonces, la palabra, transmitir la palabra, también nos lleva a confrontarnos, porque en las antiguas escrituras, y primero fue el verbo, Y primero fue el verbo. es la palabra. Ahora, qué importante, yo he estado en muchos frentes de guerra en el mundo. Estuve en Irak, en Bagdad. Antes Fui de. desde Amán, Jordania, hasta Bagdad, 2000 kilómetros de desierto, para llegar a Bagdad y ver los desastres que hicieron los bombardeos en Bagdad. Las muertes, 600 niños con sus madres. Y me acuerdo que en ese lugar donde murieron los niños con los bombardeos, nos reunimos, había gnósticos, cristianos, evangélicos, católicos, budistas. Musulmanes. Sí, nos tomamos de la mano y cada uno oró de acuerdo a su comprensión. Pero un agnóstico me dice, yo no creo en Dios, ¿qué voy a orar? Entonces le dije, hermano, ¿crees en el ser humano? Me dice, sí, ahí está Dios. Y no te preocupes si vos no crees en Dios, porque Dios cree en ti. Vos crees en ti. Él cree en ti. Y no sabíamos lo que decían porque hablaban distintos idiomas, pero había una fuerza de la palabra en esa reunión que realmente era magnífico, era la espiritualidad de toda esa gente que nos habíamos reunido en Bagdad, una zona de guerra, de muerte, de sufrimiento. Y después fuimos al hospital pediátrico y yo ahí descubrí, mejor dicho, ya lo había descubierto, pero ahí sentí la fuerza de la esperanza. Los médicos, las enfermeras, las médicas, los familiares que estaban ahí atendiendo a los niños sobrevivientes, qué extraordinario, porque hasta sonreían. Había en ellos algo en sus rostros, en su forma de actuar, ¿O extraordinario. sería la amabilidad con la que Adolfo Pérez Esquivel miraba el mundo en ese momento? Mira, yo sí También. tengo esperanza, porque si no tengo esperanza, sería un desgraciado. No, es esto. Sobre esto tengo una reflexión y usted dígame si es que yo estoy extralimitándome en la pregunta. Son 50 años de esa tarde en la que usted fue subido a la fuerza a un avión e iba a ser arrojado por un oficial en el vuelo de la muerte. Y parece que llamó Carter o llamó un familiar de los Kennedy y dijo, me lo bajan. A él no. Yo no le voy a preguntar si tuvo miedo o no, porque evidentemente cualquiera hubiera tenido miedo en ese momento. Claro. Mi pregunta es acá, medio siglo después, el maestro Adolfo Pérez Esquivel, después de haber vivido lo que ha vivido, lo de Irak, ¿cómo ve ese momento? Mira, yo no soy un amargado. Pasé muchas cosas, pero a mí me anima la espiritualidad, la esperanza. Si yo con los niños que trabajo, los niños, los mal llamados niños en la calle, ¿m? Si yo puedo que ese niño sonría y que pueda mirar la vida de otra manera, eh, realmente es muy valioso esto, ¿no? Es muy valioso. ¿Qué veo ahora? Mira, veo muchas Medio siglo dificultades. después. Hoy lo estuve hablando con un ministro de Defensa de aquí de Argentina y
que es un amigo de muchos años, ¿no? También militante, una persona extraordinaria, Jorge Tayama. Y le digo, mira, con todo esto que nos ha pasado, que hemos vivido, ¿qué pasa ahora? Tenemos guerra. Ucrania, Rusia, cuidado, no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania es la víctima, pero aquí hay otros intereses internacionales de la OTAN, de Estados Unidos, de los intereses económicos y políticos. Hay una posible guerra de China por Taiwán. Aquí en América Latina, aparte de la dictadura, pasamos por los golpes de Estado, como bien dices, de la Lawfare para debilitar la democracia de nuestro continente. Hay que comenzar a pensar qué hacer frente a esto, ¿no? Porque todos los días nosotros trabajamos con esos sectores sociales, como los pueblos indígenas, por ejemplo, no los mal llamados niños de la calle. Estamos trabajando en la educación, en campesinos. ¿Qué podemos esperar de todo esto como está el mundo? Una economía devastada, que no es real la economía. La economía es especulativa. Por eso cuando hablo de un nuevo contrato social, también estoy pensando en términos económicos, Claro. porque no puede ser en esta economía especulativa que nos meten una deuda externa, que después el Fondo Monetario Internacional nos impone condiciones, pero cada vez crecen más los pobres. Crecen más la villa miseria, la favela, los pueblos jóvenes, en fin, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Necesitamos reflexionar. Y replantearnos un contrato social. Hablaba de los niños de la calle y los niños, los mal llamados niños de la calle. Y los niños, en términos generales, suelen ser los más vulnerables en estos procesos. Me acuerdo haber visto una entrevista hace mucho tiempo que usted daba, y me acuerdo que, dígame si me equivoco, que cuando usted salía de Argentina, después del golpe de Videla, estos criminales fueron por su hijo mayor, que tenía 17 años, y lo tuvieron Sí, a mi preso. chico. En ese momento no se cuestionó usted qué estoy haciendo, o sea, una cosa es que se metan conmigo, al final soy yo, Sí. pero con los hijos, o sea, es como que, y siendo chiquito No, todo. aquí hay desapariciones de niños. Todavía se siguen buscando, ya son adultos. Pero se regalaban los niños, se vendían los niños, pero se los sacaban a las madres en las prisiones. Eso es inhumano. Es Y en ese inhumano, ¿eh? momento usted no se cuestionó qué estoy haciendo, o sea, o sea, hay un sacrificio humano, ¿no? Pero la familia no fue Bueno, lo que pasó con mis hijos, yo tengo 3 hijos. Sí, yo sé. La embajada de Austria los llevó a la embajada Oh, ya. y los protegió. Y después de la embajada mandamos gente de Suiza a buscarlos y la embajada, el embajador de Austria no se separó del avión hasta que se cerró la puerta del avión y el avión despejó hasta Suiza, hasta Ginebra. Ahí lo recibimos. Después ahí estuvimos en el exilio en varios países europeos y claro, mi trabajo es América Latina. Mm. Yo tenía que volver al Perú, a Ecuador, y en París me encuentro con un obispo, Leonidas Proaño, el llamado el obispo de los indios, y me dice, vení al Ecuador, a Riobamba, y te puedes quedar, trabajar de ahí y quedarte como misionero para trabajar con las comunidades indígenas. Viajamos.
fuimos todos presos. 17 obispos latinoamericanos y 4 norteamericanos. Fuimos todos a prisión. Después nos expulsaron de Colombia. Entonces ya no había lugar. Regresamos a la Argentina y ahí me prendieron. Ahí comenzó otra etapa Sí, de mi terrible. vida. Pero fue eso. No pudimos quedarnos en el Ecuador porque la dictadura, que también era dictadura en Ecuador, nos había expulsado Claro. del Ecuador y nos tiró en las fronteras de Colombia, sin un céntimo, ¿eh? Como suele ser con los exiliados. ¿Alguna vez usted tuvo la oportunidad de encontrarse, después de estos eventos, así con el pasar de los años, con algunos de estos victimarios en Argentina, por ejemplo, con alguno que ya hubiera cumplido sentencia, o por cualquier azar de la vida en un metro o en un centro comercial, o alguien que le haya buscado para manifestarle arrepentimiento, indolencia, lo que fuera? No, lo que sí los vi a 3 4 metros, a dictadores como Videla, Agosti, en un juicio que llevamos en la provincia de Córdoba, ¿no? Y ellos se defendían, que creían que estaban luchando contra el comunismo internacional, pero los bebés que eran comunistas, era los desaparecidos que eran religiosas. Aquí tenemos mártires religiosas francesas, Alice Dumont, Léonie Duquet, misioneras que vinieron de Francia a trabajar, fueron secuestradas, las tiraron al río, las mataron, como mataron muchas madres. ¿Qué reclamaban? El derecho de saber dónde están sus hijos. Entonces, la crueldad con que actuaron fue total, inhumano. Pero Videla era un hombre de misa diaria. De muy... Golpeaba todo el pecho todos los días Oh, pidiéndole a Dios. Esa es una religiosidad falsa, porque nosotros tenemos que ser coherentes en nuestra vida entre lo que decimos y lo que hacemos. Si no somos coherentes, por favor, no nos crean porque mentimos. cierto. Eso sí. Usted es un hombre reconocido por ser un devoto católico, practicante. Y acá me surgen varias preguntas entre, ¿alguna vez tuvo algún tipo de coincidencia con esto que se llamó la teología de la liberación, por ejemplo? ¿Ha desarrollado algún tipo de trabajos con el padre Gutiérrez o con algunos de... Sí, lo conocía a todos. La teología de la liberación es una mirada desde América Latina a lo que es la espiritualidad y al caminar de la Iglesia. Después del Vaticano II, en el año 69 se hacen las reuniones en Medellín, en Colombia, y Gustavo Gutiérrez, vos sabés que con Gustavo Gutiérrez nos reuníamos eh, ahí en Perú, y después de tantas actividades nos íbamos al Callao a comer ceviche. salían de la universidad y nomás iban ahí de frente por... Nos íbamos a comer ceviche. Ah, picante, pero una maravilla. Nos bajamos 2 botellas de cerveza, porque no había, para mí no había otra forma, ¿no? ¿Cómo definiría usted al Pero, padre Gustavo pero Gutiérrez? sí. El padre Gutiérrez realmente es un hombre de Dios, un hombre que ha dado mucho y que ha tratado de compartir, porque hay algo que no se conoce de Vaticano II, después de Vaticano II, el pacto de las catacumbas. ¿Sentiste hablar de eso? No, Buscarlo en internet. tarea que pendiente. Sí.
el Pacto de las Catacumbas, convocado por don Elder Cámara, y reunió un grupo de obispos, de conciliares del Vaticano II, y ahí ellos hicieron un pacto de volver a la fuente del Evangelio, la pobreza, no enriquecerse bajo ningún punto de vista, todos los recursos entregarlo a los más pobres. La diócesis tenían que estar al servicio de los pueblos y no los pueblos al servicio de la iglesia. Es otra mirada. Claro, con la teología de la liberación te voy a decir, hubo quienes la interpretaron en términos revolucionarios para cambiar, como fue el cura colombiano. Bueno, yo me voy a acordar hubo otros que pensaron en la lucha armada. Sí. Luis de la Puente Uceda, No. en Perú, por ejemplo, ¿no? Claro, hubo gente que incluso religiosos que pensaban, porque hay toda una teología de la guerra justa. Ah, vaya. Hay una teología, San Agustín, Santo Tomás, hablan de la guerra justa. Algunos hablan de la guerra santa. Para mí no hay guerra justa y no hay guerra santa. Okay. Todas las guerras traen dolor, muerte, sufrimiento a los pueblos. Que mucho podría resolverse en el diálogo, la fraternidad y el ser honesto con el otro. A Gustavo Gutiérrez no lo quería Juan Pablo II. No, porque Juan Pablo II, yo tuve discusiones con Juan Pablo II. Ah, mire usted, cuéntenos, profundice en esto, por favor. Bastante serias, ¿no? Fue en el año 81, estuve 6 veces. Terminamos amigos. Mire usted. Pero la primera vez que estuvimos fue muy duro. Adolfo Pérez Esquivel, un hombre con ideas grandes, propias de un personaje grande como él. Esto que acaban de ver es solo la primera parte de la entrevista que le hicimos aquí en Prensa Alternativa, que dura 1 hora con 10 minutos. El día de mañana podrás ver aquí, en este canal, Prensa Alternativa, la segunda parte de esta entrevista. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.